Bienvenido a un recorrido por uno de los casos más escalofriantes de la historia de Georgia. Antes de empezar, escribe en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es al momento de escuchar esta historia. Queremos saber qué lugares son los que visitan estos cuentos grabados y en qué momento del día o de la noche, un martes de otoño de 1846, los primeros rumores acerca de las gemelas Preston comenzaron a extenderse por Savannah. Las ricas hermanas solteronas que vivían en su gran plantación Willow Creek, a 17 millas al oeste de la ciudad, al parecer habían hecho una extraña declaración en una reunión de la alta sociedad del condado. Según los testigos, habían mostrado a dos hombres bien vestidos como sus nuevos maridos. Lo que conmocionó a la sociedad georgiana no fue que las hermanas se casaran el mismo día en secreto. Fue lo que algunos invitados murmuraron después sobre los novios. Hombres que, aunque vestidos elegantemente esa noche, algunos reconocieron como antiguos esclavos de la plantación Preston. Los Preston habían sido tema de conversación en la sociedad de Savannah durante años. Las gemelas, Elizabeth y Margaret, habían heredado la plantación Willow Creek tras la muerte de sus padres en un accidente de carruaje en 1839. A diferencia de la mayoría de las mujeres de su clase, nunca nombró a un pariente masculino ni contrató a un mayordomo para que gestionara su gran patrimonio. En cambio, conservaron el control absoluto de la plantación y de las 73 personas que tenían esclavizadas. Las hermanas eran conocidas por ser excéntricas y solitarias, que asistían a eventos sociales con poca frecuencia y recibían pocas visitas en su propiedad. Lo que más llamó la atención de las gemelas Preston en la memoria colectiva de Savannah fue su apariencia. Ambas hermanas, nacidas en 1812, tenían 34 años cuando ocurrieron estos hechos. Tenían en común características sorprendentemente similares que muchos lamentaban. Cuerpos robustos, rasgos faciales inusitadamente notorios y piel dañada por los primeros signos de la edad. Su aspecto las había hecho blanco de chismes maliciosos desde que eran niñas, ganándose apodos despectivos que se susurraban en los salones de todo el condado. Este rechazo social parecía haber retraído nuevamente a las gemelas hacia sí mismas, reforzando su extraña conexión y profundizando su aislamiento de la sociedad dominante. La primera mención en un documento oficial del escándalo la encuentra en el diario del Dr. Samuel Wilson, el médico familiar de los Preston. Su entrada del 28 de septiembre de 1846 registra que fue llamado a Willow Creek en circunstancias desconocidas. Llamado a la propiedad Preston esta noche por un asunto urgente, escribió, uno que no especificó. Cuando llegué, me sorprendió encontrar a la señorita Elizabeth y a la señorita Margaret sentadas en el salón con dos hombres negros vestidos de caballeros. Las hermanas presentaron a estos hombres como el señor James y el señor William, dijo, llamándolos por apellidos que no escribiré. Y lo más alarmante, llamaron a estos hombres esposo. Cuando manifesté mi sorpresa, la señorita Elizabeth me rogó que anotara 2 matrimonios en la Biblia familiar, ya que las ceremonias se habían realizado en secreto el domingo anterior. Me retiré sin complacer esta petición indebida y estoy alarmado por lo que parece ser un peligroso trastorno mental que comparten ambas hermanas. El relato del médico pronto fue confirmado por el reverendo Thomas Blackwell de la Iglesia Episcopal de San Juan, quien escribió a su obispo que había rechazado una gran donación de las hermanas Preston, después de que éstas le exigieran reconocer retroactivamente sus matrimonios impíos e imposibles. El párroco calificó a las hermanas como totalmente cuerdas, pero moralmente locas, y lamentó que sus mentes parecieran intactas, mientras que su sentido de la moral se había visto afectado por alguna distorsión severa. Lo que siguió fueron 3 meses en los que las gemelas Preston desaparecieron por completo de la vista del público. Las entregas a la plantación continuaron como de costumbre, pero no se recibió a nadie. Según recordaría más tarde, algunos de los comerciantes que abastecían la finca, los pedidos comenzaron a variar. Las cantidades usuales de víveres se duplicaron y aparecieron en las listas telas finas. Artículos de aseo para caballeros. Artículos de lujo. En particular, un orfebre en Savannah declaró que le habían encargado 2 anillos de oro a juego en tamaño de hombre, pagados con crédito de la familia Preston. Las actividades de la plantación parecían seguir como de costumbre en ese tiempo. Las cosechas de algodón se entregaban a tiempo, las deudas se saldaban
y los vecinos no observaron nada fuera de lo normal. La única anomalía que notaron quienes negociaban en los bordes de la propiedad fue la ausencia de las hermanas mismas, quienes antes supervisaban todo. En su lugar, se proporcionaban instrucciones escritas aparentemente firmadas por Elizabeth Preston. Lo primero que sucedió fue en enero de 1847, cuando el sheriff del condado, Charles Montgomery, recibió una carta del primo lejano de Margaret Preston en Charleston. Esta carta, guardada en los archivos del condado, se quejaba de los rumores que escuchaba sobre sus primas y exigía una prueba de su bienestar. El informe posterior de Montgomery declara que, al llegar a la plantación de Willow Creek, fue recibido en la casa principal solo por Elizabeth Preston, aparentemente tranquila, pero alterada en apariencia. Ella le dijo al sheriff que estaba bien y que eran solo celos y chismes ociosos de los vecinos. Cuando Montgomery preguntó por su hermana y los supuestos maridos, Elizabeth habría afirmado que Margaret estaba enferma y que los hombres eran simplemente sirvientes de confianza a los que se les había dado más responsabilidad en la administración de la finca. El sheriff, sin hallar nada ilícito y observando la plantación en apariencia regular, se retiró con sus sospechas intactas, pero sin base legal para investigar más a fondo. Lo que siguió está registrado en partes en cartas entre funcionarios locales, registros de la iglesia y los diarios personales de los dueños de plantaciones cercanas. Estos relatos, al unirse, muestran una sociedad dividida entre la indignación moral, la curiosidad morbosa y la incertidumbre sobre cómo lidiar con algo que desafiaba las normas sociales y legales de la época. En marzo de 1847 apareció una carta crucial, una carta de Elizabeth Preston al abogado de la familia en Savannah. En esta carta le exigía que leyera el testamento Preston y dividiera la herencia en partes iguales entre ella, su hermana y sus maridos legales, todos ellos apellidándose igual que ella. El abogado Robert Fleming se negó a llevar a cabo estas instrucciones y en su lugar apeló a los familiares masculinos de la familia Preston para que intervinieran. Su carta a un primo Preston en Atlanta lo llamaba un asunto de la mayor alarma, que mostraba una desviación total de la razón y la decencia que amenaza con destruir no solo el nombre de la familia, sino el orden social del que dependemos. Lo que siguió se desarrolló con una especie de deliberación sureña, no rápida, pero implacable. A principios de abril llegaron 3 primos hermanos de Atlanta y Augusta, el doctor Wilson y un psiquiatra del manicomio estatal de Georgia. Su propósito, como quedó grabado más tarde en el diario del doctor Wilson, era examinar el estado mental de las hermanas y, si era necesario, llevarlas al manicomio para recibir tratamiento. Lo que encontraron en Willow Creek se ha contado de muchas maneras, pero todas con grandes diferencias que señalan adornos o intentos de limpiar los aspectos más perturbadores. El mejor informe es el que dejó en su diario el Dr. Edward Hayes, el médico del manicomio. Escribió: «Cuando llegamos a Willow Creek, la casa principal estaba en un estado que desafía una descripción simple. El salón y el comedor estaban decorados como se esperaría en una residencia de su calibre, pero los dormitorios principales se habían dispuesto como si las hermanas vivieran allí con compañeros masculinos. Aún peor, estos hombres estaban en la propiedad, vestidos con ropa fina obviamente comprada para hombres, no para las mujeres que se suponía que eran. Al principio nos negaron la entrada a algunas habitaciones, hablando con una autoridad que ninguna persona esclavizada debería tener. Cuando fueron interpelados por los parientes varones, estos 2 hombres, asombrosamente parecidos aunque no parecían estar emparentados, no mostraron temor ni deferencia debida, sino que actuaron como dueños legítimos de la casa». El informe continúa. Las hermanas, cuando finalmente fueron encontradas en la sala de estar del ala este, habían cambiado desde su última avistamiento registrada. Ambas iban peinadas con elaborados estilos más propios de jovencitas, ataviadas con costosos vestidos y joyas más propias de señoras casadas de la alta sociedad. Lo más sorprendente es que ambas llevaban anillos de boda, pero su físico no había cambiado. Sus rasgos desafortunados, tal vez incluso acentuados por sus esfuerzos de embellecimiento. En cuanto les contamos lo que íbamos a hacer, las 2 se pusieron como locas, pero no en plan histérico. En cambio, mostraron una resistencia fría y calculadora.
Elizabeth nos dijo que éramos intrusos no invitados en una propiedad privada. Y Margaret llamó a los hombres negros mi esposo y el esposo de mi hermana sin vergüenza alguna. Lo que siguió fue lo que solo puede describirse como una extracción forzosa de las hermanas de su hogar. Los hombres que habían tomado por esposas fueron inmediatamente atados y llevados a los barracones de esclavos. De acuerdo con el Dr. Elfrey Hayes, esta separación trajo la única reacción emocional de las hermanas que habían estado inquietantemente estoicas hasta el momento. La señorita Elizabeth, al ver que el hombre al que llamaba James se lo llevaban a la fuerza, dejó escapar un sonido que nunca había escuchado antes de una garganta humana, ni un grito ni un lamento, sino algo que sugería una separación. La señorita Margaret se derrumbó, sosteniéndose para no caer. Las hermanas fueron llevadas a Savannah el mismo día y alojadas temporalmente con un pariente lejano mientras se hacían los arreglos para llevarlas al manicomio en Milledgeville. En este tiempo, Isabel Preston consiguió hacer llegar una carta al abogado de la familia, que después fue hallada entre sus papeles. En ella anotó con toda claridad: «Usted está completamente equivocado acerca de nosotros. No estamos locos ni confundidos. Simplemente hemos hecho explícito lo que muchas amas de plantación esconden, que los límites entre amo y esclavo se pierden en la noche. Nuestro pecado no fue lo que hicimos, sino lo sinceros que fuimos. James y William son tan nuestros esposos como cualquier hombre lo es de cualquier mujer en esta sociedad hipócrita. Nuestra única ofensa a la decencia sureña es que decidimos respetar esta verdad en vez de esconderla como un secreto sucio». La carta nunca fue respondida. El 15 de abril de 1847, Elizabeth y Margaret Preston ingresaron al manicomio estatal de Georgia con diagnósticos de locura moral y erotomanía, afecciones que entonces se consideraban propias de las mujeres y que se manifestaban como apegos obsesivos y deseos inapropiados que desafiaban las normas sociales, sin alterar las facultades intelectuales. La administración posterior de la plantación Willow Creek fue tomada por Henry Preston, un primo de Augusta, quien inmediatamente ordenó un inventario de la propiedad. Entre los objetos inventariados se descubrieron algunas cosas extrañas en las habitaciones personales de las hermanas: 2 diarios escritos en un código indescifrable, una colección de daguerrotipos de las hermanas con los 2 hombres que decían estar casadas, y algunos objetos personales de estos hombres que habrían sido posesiones inusuales para personas esclavizadas, como gemelos de oro, relojes de bolsillo y libros. El paradero de ambos hombres llamados James y William quedó en gran parte sin documentar en los registros oficiales. Una entrada en el libro mayor de la plantación que Henry Preston se hizo cargo, por ejemplo, registra la eliminación de 2 malas influencias a fines de abril, con un crédito correspondiente que sugiere que se vendieron a un tratante sureño, probablemente en Nueva Orleans, o posiblemente para la exportación a Cuba o Brasil. Las hermanas Preston pasaron casi 3 años en el manicomio estatal de Georgia. Los registros de tratamiento muestran que fueron sometidas a los tratamientos comunes de la época para enfermas mentales: chorros de agua fría, aislamiento y sedantes. Los informes de los médicos tratantes dejaron constancia de su insistencia en llamarse señoras en vez de señoritas, y preguntar por la salud de los varones que decían ser sus esposos. Se organizaron habitaciones separadas tras descubrir que estaban compartiendo mensajes cifrados cuando se les permitía interactuar. Margaret Preston falleció en el manicomio en enero de 1850, por lo que se anotó como enfermedad consuntiva, pero que hoy en día se podría identificar con tuberculosis, enfermedad muy frecuente en los asilos de la época. Isabel vivió hasta octubre de ese año, muriendo tras negarse a comer durante semanas. El médico tratante dejó asentado en su informe final que se había vuelto más reservada después de la muerte de su hermana, que solo hablaba para preguntar por James o para pedir material de escritura, lo que le fue negado por temor a que intentara comunicarse con cómplices fuera de la institución. Los Preston realizaron funerales privados en el cementerio familiar cerca de Savannah. Las lápidas simples omitían las fechas de muerte, una práctica común cuando se trataba de minimizar el estigma del manicomio y la enfermedad mental. La plantación Willow Creek permaneció en manos de Henry Preston hasta 1861, cuando las tropas de la Unión que avanzaban por Georgia destruyeron gran parte de la propiedad durante la marcha de Sherman hacia el mar.
La tierra finalmente se vendió en parcelas durante la reconstrucción y la casa principal, parcialmente reconstruida, pasó de manos en manos antes de quemarse por completo en 1912. El caso Preston permaneció en el anonimato hasta 1963, cuando la historiadora Eleanor Hammond tropezó con los archivos del manicomio mientras investigaba su tesis doctoral sobre el tratamiento de la salud mental femenina en el sur anterior a la Guerra Civil. Su posterior artículo Moral Insanity, The Preston Twins, llamó la atención académica a la historia, aunque ella la trató principalmente como un ejemplo de cómo la transgresión femenina de las normas sociales era patologizada y castigada médicamente. El mayor avance se produjo en 1967, cuando las reformas en una antigua oficina de abogados en Savannah destaparon un compartimento oculto que contenía lo que parecían ser documentos personales del abogado de la familia Preston, Robert Fleming. Entre ellos había un sobre sellado dirigido a futuras generaciones, en lo que expertos en caligrafía luego identificaron como la escritura de Elizabeth Preston. La misiva dentro, fechada el 12 de abril de 1847, apenas días antes de que las hermanas fueran internadas, ofrece el único registro de lo que sucedió desde su punto de vista. Lo que nadie comprenderá es que nuestro delito no fue obscenidad, sino reconocimiento, escribió. James y William nacieron esclavos. Sí. Pero la naturaleza les dio mentes y corazones más grandes que la mayoría de los hombres que conocemos. Fueron instruidos en secreto por nuestro propio padre, quien reconoció su talento, pero no tuvo el valor de reconocerlo públicamente. Por 7 años tras la muerte de nuestros padres, han sido nuestros compañeros, socios en la administración de esta tierra y en nuestros corazones. Las ganancias de Willow Creek se han duplicado bajo su mando, pero tomamos el crédito para mantenernos fuera del radar. Y agregó que la sociedad no vea dignidad en estos hombres, al tiempo que idolatra a los más salvajes e ignorantes de la clase plantadora, por el mero hecho de nacer, muestra la locura real, que no está en nuestras mentes, sino en las contradicciones sobre las que se edifica nuestra sociedad. La carta continúa durante varias páginas, explicando las relaciones que habían surgido, y la decisión consciente de las hermanas de revelar públicamente sus arreglos, a pesar de conocer las posibles consecuencias. Un sacrificio que aceptamos libremente, una evidencia que puede perdurar más allá de nosotras mismas, una demostración de que incluso en estos tiempos y lugares más sombríos, el amor verdadero puede superar las barreras artificiales que crean los hombres. Su último párrafo es el más conmovedor. No me hago ilusiones sobre nuestro destino ni el de nuestros seres queridos. El mundo sureño se cargará lo que no comprende, y no comprende nada fuera de sus códigos mezquinos e hipócritas. Pero lo escribo para que alguien, algún día, sepa que en la primavera de 1846, 4 personas se atrevieron a vivir con sinceridad en una plantación al oeste de Savannah, creando un pequeño mundo de igualdad en uno más grande fundado en lo contrario. Durante 9 meses, probamos lo que podría ser posible en una época más ilustrada. Es por esta pequeña victoria, no por nuestra derrota inevitable, por lo que quiero que me recuerden. La autenticidad de esta carta ha sido cuestionada por historiadores. Algunos dicen que es una falsificación posterior para hacer más sensacional un caso ya extraño. Otros señalan el análisis lingüístico y de caligrafía con muestras conocidas de la correspondencia de Elizabeth Preston como prueba de su autenticidad. El acta se conserva en los archivos de la Sociedad Histórica de Georgia, catalogada como no verificada, pero de gran interés histórico. Tal vez la parte más escalofriante del caso Preston ni siquiera esté en los registros, sino en una historia oral recogida de una mujer llamada Sarah Johnson, entrevistada en 1937 como parte de la documentación del Proyecto Federal de Escritores sobre Exesclavos. Johnson, entonces de unos 102 años, había sido esclavizada en una plantación cercana a Willow Creek cuando era niña. Cuando le preguntaron si se acordaba de las gemelas Preston, se quedó callada unos minutos antes de responder. «Esas pobres feas», dijo que había dicho. La gente decía que estaban loca, pero no lo estaban. Simplemente olvidaron en dónde se encontraban. Se creyeron personas primero y mujeres blancas después. Aquí abajo siempre es al revés. No se puede poner a las personas en primer lugar en un sitio diseñado para convertir a algunas en no personas. Cuando se le presionó por los hombres, Johnson negó con la cabeza. «Buenos mozos los dos»,
demasiado hermosos para su propio bien. La gente no cuenta qué les pasó después. Hay cosas demasiado horribles para pensarlas. El entrevistador dijo que Johnson se negó a elaborar y cambió de tema rápidamente, lo que implicaba que cualquier información que tuviera sobre el destino final de los hombres era algo que prefería no hablar. La historia de las gemelas. Preston y sus supuestos maridos sigue siendo una nota al pie de página histórica documentada en jirones, dispersos en archivos de manicomios, correspondencia personal, documentos legales e historias orales. Lo que sucedió en realidad en la plantación Willow Creek durante aquellos 9 meses de 1846 a 1847, las verdades íntimas detrás del escándalo público, nunca se sabrá por completo. Los actores dejaron escasos testimonios de primera mano, y los que dejaron fueron tamizados por las lentes y los prejuicios de la época. Lo que es cierto es que en la sociedad altamente estructurada de Georgia, antes de la Guerra Civil, las hermanas Preston cometieron quizás la mayor transgresión posible, ya fuera por amor, locura o una mezcla de ambos. No solo rompieron la frontera más tabú de su tiempo, sino que lo hicieron públicamente, desafiando las jerarquías sociales, raciales y de género que sostuvieron su mundo. Por ello, pagaron con su libertad, sus hogares y finalmente con sus vidas. La última mención conocida del caso Preston la hace en una carta privada de 1958, la última descendiente directa viva de Henry Preston. En ella hace referencia a la donación de la Biblia familiar a una sociedad histórica y añade: «He arrancado la página en la que alguien, supongo que Elizabeth, había anotado esas 2 entradas indignas». Hay ciertas historias familiares que es mejor dejar reposar, sobre todo cuando no revelan más que alteraciones mentales y de carácter. El pasado ya tiene suficiente peso sin guardar sus partes más oscuras. Esa página arrancada nunca fue encontrada. Como muchas cosas en esta historia, ahora solo existe en su ausencia. Un vacío intencionado donde una vez estuvo la evidencia. Lo que realmente sucedió en la plantación Willow Creek se encuentra perdido entre lo que se documentó y lo que no se documentó de la experiencia humana, tal vez como Elizabeth Preston deseaba, esperando una época que pudiera comprenderlo sin juzgarlo. Hoy no queda nada de la plantación Willow Creek, salvo los cimientos y un pequeño cementerio familiar cubierto de pinos de Georgia. Los vecinos a veces dicen que por las noches de otoño se oyen ruidos raros, como si fueran 2 voces de mujer hablando entre ellas, pero que también se oyen risas de hombre. Historiadores y racionalistas atribuyen estos relatos a la tendencia humana de embellecer las tragedias históricas con elementos sobrenaturales. Pero para quien la ha pisado en la soledad del crepúsculo, queda la vaga impresión de haber oído el eco de algo que desafió a su tiempo. 4 voces, hablando como iguales, aún resonando a través de los siglos, en un lugar donde lo imposible debió ser imposible. En los archivos del condado, solo un daguerrotipo sobrevivió a la destrucción de los efectos familiares de Preston. Un retrato posado de 2 mujeres sencillas, pero elegantemente vestidas, sentadas al lado de 2 hombres, sorprendentemente apuestos de pie detrás de ellas. No hay nombres en la parte posterior, no hay fecha. El catálogo lo enumera como Casa no identificada de Savannah, ca 1845. El bibliotecario que lo redescubrió en 1966 solo comentó que la composición era rara para su tiempo, ya que los 2 hombres estaban colocados en una pose reservada para los familiares, no para los criados. Pero tal vez lo más revelador sea lo que la fotografía captura y que ningún documento escrito podría comunicar: la inconfundible satisfacción en 4 rostros que miran directamente a la cámara, como iguales en un momento de dignidad compartida, que su mundo aún no estaba listo para reconocer o comprender. En 1968, un estudiante de posgrado que investigaba la historia del manicomio estatal de Georgia tropezó con un alijo extra de registros que habían sido archivados erróneamente durante décadas. Entre ellos se encontraba un historial de tratamiento para Elizabeth Preston en sus últimos meses en el asilo. El médico tratante, el Dr. Jonathan Miller, había tomado apuntes más detallados de lo normal para la época, al parecer intrigado por lo que consideró un caso muy raro de depravación femenina. Sus notas dan una visión escalofriante de la mente de Elizabeth mientras su salud se deterioraba tras la muerte de su hermana. La paciente EP sigue delirando en sus apegos perversos, anotó Miller en agosto de 1850,
y no reconoce su falta moral a pesar de 39 meses de tratamiento con agua fría, aislamiento y administración de láudano y otros sedantes. Lo más alarmante es que se mantiene lúcida en todo lo que no concierne a su matrimonio profesado. Puede hablar con sensatez e inteligencia de literatura, política, administración de plantaciones. Solo se desorienta cuando el tema se adentra en el terreno personal. Las notas de Miller contienen transcripciones de conversaciones con Elizabeth, una de ellas especialmente inquietante del 12 de septiembre, un mes antes de su muerte. Cuando le pregunté si ahora se daba cuenta de lo inapropiado que había sido su conducta anterior, la paciente respondió: «Lo que usted llama indecencia, doctor. Las futuras generaciones lo llamarán valentía. El mundo avanza, las moralidades evolucionan, y lo que una vez se consideró monstruoso se convierte en visionario del futuro. No me arrepiento de nada, solo de no haber podido salvar de mis decisiones a quienes quería». Esta afirmación, tanto desafiante como profética, indica que Isabel se aferró a sus creencias hasta el final, incluso cuando su fuerza física se desvanecía. Miller lo vio como evidencia de su locura moral incurable, en lugar de su determinación, ya que la incapacidad de la paciente para reconocer su estado degradado, incluso ante el castigo divino en forma de enfermedad, muestra la profundidad de su depravación. Tal vez lo más revelador sea el diario que Miller llevó durante los últimos días de Elizabeth. Según sus notas, dejó de comer a fines de septiembre. Solo tomaba agua. Cuando le preguntaron por qué había tomado tal decisión, al parecer respondió: «Ya vi todo lo que quería ver en el mundo. Margaret me espera en el próximo. Tal vez estén allí James y William también. En un lugar donde las leyes de los hombres no gobiernen la verdad del corazón». Su inanición voluntaria, en vez de ser entendida como una forma racional de acabar con su sufrimiento, se tomó como una prueba más de su inestabilidad mental. La mañana del 7 de octubre de 1850, Miller registró su última conversación con Elizabeth Preston. «Encontré a la paciente muy débil pero consciente. Cuando le dijeron que estaba grave y que el consejo espiritual estaba a su disposición, si quería arrepentirse antes de encontrarse con su hacedor, sonrió por primera vez frente a mí y susurró: «No tengo de qué arrepentirme. Amé de verdad. Pocos pueden decir lo mismo». Murió más tarde esa noche. La causa de la muerte se declaró agotamiento nervioso tras melancolía. Más información sobre el caso Preston salió a la luz en 1969, cuando el nieto de una antigua esclava de Willow Creek se comunicó con la Sociedad Histórica de Georgia con una historia oral familiar que se había transmitido de generación en generación. Según esta narrativa, dos hombres llamados James y William no habían nacido en la plantación Preston, sino que habían sido comprados por el padre de las gemelas, Thomas Preston, cuando tenían alrededor de 16 años. A diferencia de la mayoría de los esclavos comprados para trabajar en la plantación, estos jóvenes habían sido elegidos por ser inteligentes y guapos, y Thomas Preston habría dicho que quería formarlos para el servicio doméstico. La tradición oral decía que el viejo Preston había enseñado en secreto a ambos jóvenes a leer, escribir y llevar cuentas, algo que hubiera sido ilegal para los esclavos en Georgia en aquella época. Después de la muerte de Thomas Preston, las gemelas aparentemente continuaron y ampliaron esta formación, promoviendo gradualmente a los dos hombres a posiciones de gran responsabilidad en el hogar y la administración de la plantación. Lo más extraño era que esta historia familiar decía que las gemelas y estos hombres habían ido estableciendo una relación a lo largo de los 7 años que habían pasado desde la muerte de sus padres, pasando de una relación amo-sirviente a algo más complicada y recíproca. El hecho de declararlas públicamente como matrimonios fue al parecer una decisión conjunta de los 4 tras años de fingimiento, una declaración política más que un escándalo social. Aunque inverificable de manera independiente, esta historia ofrece una posible razón de la cuidadosa planificación detrás de todo lo que hacían las hermanas Preston. Más que una caída repentina en la locura moral, su comportamiento se asemeja más a un riesgo calculado por personas que habían establecido en secreto un orden social diferente y desafiaron abiertamente las reglas públicas a pesar de conocer las posibles consecuencias.
Esta teoría recibió más respaldo en 1972, cuando una excavación arqueológica en el sitio de Willow Creek desenterró el cimiento de una pequeña estructura a 100 yardas de la casa principal. Este edificio, del que no se conserva ninguna referencia en los restos de plantación que se conservan, albergaba restos que indicaban que se trataba de una estancia privada de cierta calidad. Entre los objetos encontrados había trozos de porcelana extranjera, utensilios de escritura finos, y lo más sorprendente, un compartimento secreto debajo de las tablas del suelo que albergaba una pequeña colección de libros de filosofía, matemáticas y teoría política. Lecturas que habrían sido increíbles para cualquiera que no fuera un hombre blanco educado en ese momento. El arqueólogo a cargo de la excavación, el Dr. Richard Thompson, en su informe, dijo que la estructura parecía haber sido construida intencionalmente para dar privacidad y dignidad, con accesorios más apropiados para los aposentos de un caballero que para las barracas de esclavos comunes de la época. Se imaginó que este edificio podría haber sido una especie de refugio privado en el que las hermanas y sus compañeros preferidos podían reunirse fuera de la vista de otros esclavizados y visitantes ocasionales, manteniendo una fachada exterior de jerarquía de plantación normalizada, a la vez que creaban una realidad clandestina separada. Más evidencia salió a la luz en 1974, cuando una colección de registros de negocios de un tratante de esclavos de Nueva Orleans fue donada a la Universidad de Tulane. Entre ellos, se encontraba un recibo de venta del 18 de mayo de 1847 que detallaba la compra de 2 negros de primera calidad, de unos 30 años de edad, inusualmente instruidos, retenidos previamente en Georgia. En el registro figuraba que estos esclavos habían sido vendidos a un esclavista brasileño, propietario de una hacienda de café, que buscaba esclavos con experiencia en administración para sus negocios en expansión. Aunque los nombres en este registro no coinciden con los nombres dados a los compañeros de las gemelas Preston, la sincronización, la procedencia y la descripción inusual de estos hombres como educados hacen que sea muy probable que pudieran ser los mismos hombres. Si es así, este es el único rastro de lo que le sucedió después de dejar Willow Creek. El destino brasileño es especialmente cruel porque la esclavitud seguiría siendo legal en Brasil hasta 1888, mucho después de su abolición en los Estados Unidos, lo que garantizó que estos hombres nunca regresarían a Georgia para contar su historia. Una de las pruebas más convincentes de que la historia de Preston era verdadera vino de una fuente inesperada. En 1978, un investigador de la Universidad de Georgia tropezó con unas anotaciones enigmáticas al margen de un libro de contabilidad de una plantación cercana. Estas notas, garabateadas con una letra casi invisible, parecían registrar avistamientos en la propiedad de Preston durante el momento crucial de 1846 hasta 47. El autor, probablemente un capataz o gerente de la plantación vecina, anotó haber visto a las amas gemelas paseando por los campos con sus hombres favoritos como iguales, y luces encendidas hasta el amanecer en el cuarto aparte donde arreglos antinaturales se hacen. Lo importante es que este testigo declaró que tras la expulsión de las hermanas Preston en abril de 1847, se realizó una búsqueda rápida pero exhaustiva en los terrenos de la plantación, encabezada por el nuevo gerente Henry Preston. Según las notas al margen, esta búsqueda se enfocó en encontrar documentos y pruebas de irregularidades. El autor escuchó de una esclava que había presenciado la quema de gran cantidad de papeles y objetos personales en el huerto, entre ellos lo que parecían ser cartas, diarios y retratos en miniatura. Esto sugiere un intento intencionado de eliminar la evidencia de la forma en que realmente interactuaban en Willow Creek, lo que podría explicar por qué quedan tan pocos registros de primera mano de los propios personajes. El esfuerzo por borrar este relato fue más allá de la vergüenza social, eliminando sistemáticamente todo aquello que pudiera humanizar a los actores o dar crédito a sus decisiones. El caso Preston volvió a la atención en 1982, cuando la historiadora feminista Dra. Catherine Marshall, Contra la corriente, mujeres que desafiaron los códigos sociales del antebellum, su capítulo sobre las gemelas, Preston redefinió su narrativa, no como enfermedad mental o depravación moral, sino como un intento inicial, aunque fallido, de desafiar las opresiones interseccionales de género y raza del sur.
Marshall sostuvo que lo que hicieron las hermanas fue rechazar conscientemente los mitos fundacionales de la feminidad blanca sureña, especialmente la idea de que las mujeres blancas necesitaban protección de los hombres negros, la cual justificaba tanto la esclavitud como el control patriarcal sobre la sexualidad de las mujeres blancas. Al reconocer públicamente a estos hombres como esposos, en lugar de explotarlos en secreto, como hicieron muchas amas de plantación, Marshall, las gemelas Preston, tocaron la contradicción central de la sociedad sureña, que los hombres negros podían ser deshumanizados como propiedad y temidos como violadores de mujeres blancas. Sus actos revelaron la hipocresía de una sociedad que toleraba en silencio la explotación sexual, pero castigaba con violencia las relaciones consensuadas que desafiaban la jerarquía racial. El análisis de Marshall fue cuestionado por historiadores clásicos que lo acusaron de anacronismo por proyectar la conciencia política actual en personajes del siglo XIX. Pero las propias palabras de Elizabeth Preston, en su carta recuperada, un testimonio que puede perdurar incluso si nosotras perecemos, una demostración de que incluso en estos tiempos y lugares más sombríos, el amor verdadero puede superar las fronteras artificiales que crean los hombres. Sugieren una conciencia intencional que apoya la interpretación de Marshall. En 1993, se añadió una nueva capa a la historia cuando familiares de la familia Johnson, cuyo antepasado había dado el testimonio del proyecto federal de escritores, se acercaron con una historia oral adicional sobre lo que les había ocurrido a James y William. De acuerdo con esta historia familiar, que había pasado de generación en generación, los hombres no habían sido llevados directamente fuera de Georgia tras ser desalojados de Willow Creek. En cambio, habían estado cautivos en una guarida de traficantes en las afueras de Savannah, en lo que se concretaban los detalles de su venta. En este tiempo, según la familia Johnson, un pequeño grupo de estibadores negros libres de Savannah se enteró de ella e intentó acercarse. Estos hombres, miembros de una red clandestina que en ocasiones auxiliaba a esclavos en fuga, supuestamente hicieron llegar un mensaje de auxilio para fugarse. La respuesta, como la recoge esta tradición oral, fue conmovedora. Gracias por su valentía. Pero nuestros seres queridos están más allá de su ayuda o la nuestra. Si no vivimos como queremos, no viviremos escondidos y asustados. Recordadnos como esposos y dueños de nuestro destino, no como fugitivos. Si es cierto, este informe implica que tanto James como William Preston, así como las hermanas Preston, habían hecho su posición pública sabiendo muy bien cuáles eran las consecuencias probables, en efecto, eligiendo el martirio por causa de principio, en lugar de salvar su propia libertad, a expensas de abandonar su desafío más amplio al sistema. Aunque inverificable de manera independiente, esta historia concuerda con la notable calma y convicción con que Elizabeth Preston afrontó todo su encarcelamiento y su ejecución. La última adición al archivo histórico se realizó en 2003, cuando un diario perdido, hace mucho tiempo, fue descubierto durante la renovación de una antigua casa en Milledgeville, Georgia. Este diario, mantenido por un asistente subordinado en el manicomio estatal de Georgia, de 1848 a 1851, incluye entradas sobre las hermanas Preston. Lo sorprendente es que el ama de casa notó que Margaret Preston, en sus últimas semanas de vida, había logrado realizar un pequeño dibujo a lápiz que guardaba debajo de su colchón. La enferma de la habitación 17 murió esta mañana. Anota el 23 de enero de 1850. Al quitarle la ropa de cama, encontré un burdo dibujo oculto en la costura del colchón. Representaba 4 figuras de pie juntas frente a lo que parecía ser una casa grande. El arte era malo, pero se esmeraban en los detalles de sus caras. Lo más extraño era que las 4 figuras estaban de la mano. Se lo mostré al Dr. Miller, quien reconoció en la fallecida y en su hermana a las figuras y ordenó que se quemara de inmediato el retrato como prueba de sus delirios recurrentes. Lo hice como me había indicado, pero encontré más triste que vergonzoso este último consuelo que la buena mujer se había forjado. Este simple acto creativo, un último esfuerzo por mantener viva la memoria de un breve momento de alegría e igualdad en un mundo diseñado para negarlos, ofrece quizás el vistazo más humano a las mentes de aquellos dentro de este caso inusual, como la página que falta en la Biblia familiar, como las cartas quemadas. El retrato de Margaret vive solo en su ausencia.
conocido solo porque alguien pensó en anotar su destrucción. Hoy en día, el caso Preston está mayormente olvidado fuera de los círculos académicos. Una nota al pie histórica ahogada por las historias más grandes del sur anterior a la guerra y la guerra civil que vino después. La ubicación de la plantación Willow Creek permanece sin señalizar. Sus cimientos reclamados por el pino de Georgia y el kudzu. En sus tumbas en la parcela familiar, Elizabeth y Margaret Preston están marcadas simplemente con sus nombres y años de nacimiento. No hay mención de la extraordinaria decisión que tomaron, ni del coste que tuvieron que asumir. Pero en archivos, relatos orales, restos arqueológicos y notas al margen sobreviven huellas de 4 personas que por un instante en 1846 forjaron un reino de igualdad y respeto mutuo en medio de la sociedad más desigual de la historia de Estados Unidos. Su esfuerzo por hacer visible esa experiencia personal, por vivir auténticamente en un contexto histórico y geográfico, edificado sobre la negación estratégica y el silencio obligado, estaba condenado de antemano, pero su memoria, rescatada en pedazos a lo largo de 2 siglos, abre interrogantes sobre el amor, la resistencia y la dignidad humana en medio de una opresión social. Algunas cosas son demasiado horribles para pensarlas, había respondido Sarah Johnson, cuando le preguntaron por el destino de los hombres de Willow Creek. Tal vez no se refería solamente a su destino físico, sino a la mayor tragedia de su historia, el aplastamiento de un pequeño y delicado experimento de reconocimiento e igualdad humana bajo el peso de una sociedad que no podía tolerar su desafío. En octubre de 1969 se celebró una breve ceremonia en el lugar cubierto de maleza de la antigua plantación Willow Creek por estudiantes del Departamento de Historia de la Universidad de Georgia. A la reunión asistieron académicos, residentes locales y descendientes de antiguos esclavos de la zona. Pusieron una piedra sin grabar en lo que la arqueología parecía ser la puerta del pequeño aposento separado donde probablemente habían vivido James y William. No hubo discursos, no se colocó ninguna placa, pero los asistentes dijeron más tarde que simplemente se quedaron en silencio mientras el sol de otoño se ponía sobre el bosque de pinos que había recuperado los antiguos campos de algodón y añil. Una sirvienta, una vieja mujer de la cercana plantación Johnson, fue oída murmurar. Los 4 sabían lo que hacían. Quisieron demostrar lo que podían hacer antes de tiempo. A veces, eso es todo lo que puedes hacer. Plantar una semilla y esperar que alguien se acuerde de regarla mucho después de que te hayas ido. La historia de Preston sigue siendo no solo una curiosidad histórica, sino una reflexión sobre la crueldad y el coraje humanos frente a sistemas de poder establecidos. Pregunta por los modos en que las sociedades refuerzan la conformidad, medicalizan la resistencia y tratan de borrar a quienes cuestionan sus mitos de origen. Tal vez, lo más conmovedor sea que nos recuerda que detrás de las grandes pinceladas de la historia hay millones de pequeñas vidas. Algunas encajan en su época, otras brillan fugazmente contra la oscuridad de la conformidad antes de extinguirse. Como Elizabeth Preston escribió en su última carta que se conserva, la sociedad sureña destruirá lo que no comprende, y no comprende nada fuera de sus propios códigos mezquinos e hipócritas. Pero lo escribo para que alguien, algún día, sepa que en la primavera de 1846 4 personas se atrevieron a vivir con sinceridad en una plantación al oeste de Savannah, creando un pequeño mundo de igualdad en uno más grande cimentado en lo opuesto. Aquel mundo apenas duró 9 meses antes de ser aplastado por todo el peso de la autoridad social, legal, médica. Pero su recuerdo, guardado en archivos y en la memoria de las siguientes generaciones, permanece como prueba de la posibilidad de conexión humana a través de las barreras más formidables de casta y condición. Y por el alto precio que a veces pagan los que se adelantan a una sociedad que aún no está preparada para el cambio, en la Georgia Historical Society hoy, el único daguerrotipo sobreviviente todavía está en su carpeta libre de ácido, catalogado simplemente como Casa No Identificada de Savannah, Caasía 1845. Los 4 rostros observan a través de casi 2 siglos, con una mirada que podría ser desafío, o tal vez solo la dignidad silenciosa de quienes, por un instante, prefirieron vivir según su propia verdad antes que según las cómodas mentiras de su época. Sus nombres, sus biografías, e incluso la naturaleza precisa de sus relaciones son objeto de debate e interpretación. Pero en esa fotografía conservada por accidente o negligencia,
cuando tanto más fue destruido a propósito, siguen manifestándose como prueba de una posibilidad una vez vislumbrada y luego reprimida. 4 personas de pie en igualdad en un momento y lugar donde la igualdad no solo era rara, sino revolucionaria. El sol se pone sobre los pinos de Georgia que ahora cubren las antiguas tierras de la plantación Willow Creek. Y uno podría imaginar 4 figuras caminando juntas en la tarde fresca. 2 mujeres consideradas demasiado feas para casarse, 2 hombres considerados demasiado inhumanos para ser reconocidos, los 4 formando entre ellos un pequeño y delicado universo con sus propias leyes. Tal espacio no podía perdurar en la Georgia de 1846, pero su memoria, conservada frente a grandes adversidades, es un testimonio de que incluso en los lugares y épocas más sombrías, el reconocimiento, la dignidad y el amor humanos pueden a veces superar los límites artificiales que se imponen para contenerlos. No me arrepiento de nada, murmuró Elizabeth Preston en sus últimos momentos. Amé de verdad. Pocos pueden decir lo mismo.